Contraluz, programa emitido y gestionado desde www.radiosapiens.es, dirigido por José Ramón Pajés y el equipo interdisciplinar de toda España, Fundación ANAED. Bueno, pues señoras y señores, oyentes y oyentas, gracias por estar con nosotros una semana más. Gracias por acordarse de que la Fundación ANAED está ahí y que tenemos un programa en el que estamos deseando pues contarles cosas, y no solamente contarles, queremos también que ustedes intervengan y, cómo no, que nos ayuden a ver cuáles son los temas que más les interesan. Cuando ustedes quieran opinar sobre el programa pueden hacerlo en en info@fundacionanaed.es. Y si ustedes quieren ver cosas sobre la Fundación, ver algún tipo de charla de la que hemos dado, alguna noticia, ver algún vídeo, alguna entrevista, algún corto, algo sobre la depresión, nada más que tienen que entrar en www.fundacionanaed.es. Ahí estamos las 24 horas en las redes, igual que con este programa Contraluz, que ha comenzado hace poco, que quiere ser amigo, compañero, colega, que quiere ser un viajero que viaja con ustedes por la vida, y que les dé sobre todo dos cosas. Tranquilidad, porque la enfermedad de la depresión es una enfermedad que se puede luchar, se puede trabajar contra ella y en muchísimos casos se puede resolver. Pero también hay otra cosa que nosotros queremos hacer, y es que este sea un sitio, un lugar donde poder hablar con tranquilidad de reflexiones sobre la vida, que filosofemos un poco y que nos hagamos las preguntas que nos hacíamos con 15 años tal vez, sobre cómo iba a ir la vida. Que volvamos a hacer una parada en el camino y nos preguntemos qué hemos hecho bien, qué nos gusta, qué hemos hecho mal, qué tenemos que modificar de nuestra vida, y que al fin y al cabo cada vez estemos más a gusto. Y para estar a gusto, esta noche hemos invitado a una persona a quien yo le tengo muchísimo aprecio y que trabaja enormemente por la Fundación ANAED y que nos ayuda a que cada día podamos conseguir un poquito más de esos pasos que hemos de dar para conseguir nuestros objetivos. Se trata de Selva Komari, que es la vicepresidenta del patronato de la Fundación ANAED. La Fundación ANAED, les explico, tiene dos partes, que es una parte que es el patronato en sí, que está formado por la presidenta y por las vicepresidentas, que son todas mujeres, por cierto, que se encargan pues de ver cuáles son las líneas de actuación, cuál es el trabajo que tenemos que hacer durante el año, y que, bueno, pues vigilan para que la Fundación ANAED pues siga adelante de una manera recta y de una manera objetiva para seguir ayudando a muchas personas. Y por otro lado está la coordinación nacional. Yo soy el coordinador nacional de la Fundación y me encargo normalmente de coordinar las oficinas y todo el trabajo, ese día a día que se hace directamente. A partir de ahí, en las oficinas de ANAED lo que hacemos es coordinar a esos 66 psicólogos y psiquiatras que hay en España, y también tenemos una delegación en Portugal. Bueno, ya estamos pues empezando el programa, y me gustaría pues hablar con nuestra compañera, con Selva Komari. Muy buenas noches, Selva. Hola, José Ramón, ¿qué tal estás? Buenas noches. Pues estoy encantado, Selva, la verdad es que estoy encantado porque estar de nuevo aquí con todos los oyentes me da vida, y tú lo sabes que es algo que me encanta y que cada día disfruto más, ¿no? Me gustaría que me contaras lo que es la Fundación ANAED. La Fundación ANAED, yo voy a aclarar a nuestros oyentes que ANAED no es el nombre de nadie. El otro día una paciente me preguntó, ¿este es el nombre de la fundadora, Ana? Digo, no, Ana no viene de ahí, viene de primero Asociación Nacional de Ayuda a Enfermos de Depresión, y después ya de la Asistencia Nacional de Ayuda a Enfermos de Depresión. Selva, cuéntame un poco cómo nace la Fundación y cuándo nace concretamente. Bueno, la asociación como tal empezó en el año 94. Todo comenzó a raíz de una persona que padecía depresión y decide buscar ayuda. Entonces, ver que ni el sistema sanitario le ofrecía la ayuda que necesitaba y que la soledad y el aislamiento de los enfermos de depresión era tan elevado, decide que iba a crear una asociación de pacientes víctimas de esta enfermedad. Y así se pasó a llamarse ANAED, ¿no? Como las siglas que has descrito. Ya después, en el año 2002, viendo la demanda de ayuda que había por parte de las
sociedad, se decidió que la asociación se convertiría en una fundación y de ahí se ha mantenido el nombre, pero somos una fundación ahora mismo. Bueno, al ser una fundación, ¿qué diferencia hay, quiero decir, con una asociación? ¿Por qué se tiene que cambiar de asociación a fundación? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, el ser fundación te permite tener un instrumento mucho más estable que una asociación. Que nuestro objetivo es luchar contra la depresión y ayudar tanto a los enfermos como a los familiares. Siendo fundación no podemos cambiar ese objetivo aunque queramos. Entonces el objetivo de nuestra fundación debe persistir para siempre y así lo hacemos. De ahí la fortaleza, ¿no? O la diferencia entre una asociación y una fundación. Bien. Sobre todo el tema de los estatutos y que se pueda cambiar. Hombre, también hay una cosa que hay que decirle a todo el mundo, ¿no? Que también es verdad que las fundaciones tienen muchísimo más papeleo y muchísima más burocracia, porque las fundaciones están muy controladas por el propio Estado. Es decir, en este momento hay varios ministerios que nos están controlando, ¿no? Constantemente, tanto económicamente como en todo lo que hacemos cada año, ¿no? Bueno, efectivamente, pasa a ser un organismo regulado y registrado y que tiene que cumplir con una serie de compromisos y responsabilidades que quedan registradas y auditadas cada año. Entonces, eso también, bueno, es el peso que lleva, pero bueno, también te ayuda a persistir en tu objetivo y Bien, ¿de qué manera, Selva, ayuda la Fundación ANAED a las personas que necesitan ayuda? Si yo soy un paciente que acudo a ANAED mañana, bueno, ¿cómo puedo yo llegar hasta ANAED? ¿Por teléfono, por WhatsApp, por correo electrónico? ¿De qué manera? En nuestra página web, de los 66 gabinetes de psicología que tenemos en toda España y el que tenemos en Portugal, tenemos correo electrónico, tenemos línea continua de WhatsApp, tenemos Skype, de modo que, bueno, estamos dedicados a tratar psiquiátricamente y psicológicamente a todos los pacientes que requieran nuestra ayuda con todos los medios que ahora mismo tema, por ejemplo, de consultas por Skype nos permite poder ayudar a cualquier persona esté donde esté en el mundo y así solamente con una conexión de internet nos vale para poder ayudarles cuando nos lo pidan. Claro, es decir, lo que ocurre es que ANAED lo que se ha puesto es al día en nuevas tecnologías, ¿no? Está utilizando todo lo que se utiliza hoy en día, todas las armas y todas las herramientas que hay, las está utilizando para poder ayudar, ¿no? Totalmente. Es que hoy en día, afortunadamente, contamos con más medios electrónicos que podemos aprovechar, en este caso, en el beneficio, ¿no? de llegar a todas estas personas que lo requieran. Sí. Y entonces se utiliza Skype, se utiliza WhatsApp, se utiliza Facebook, se utiliza Twitter, se utiliza todas las redes. ¿Y las consultas cómo van? Las consultas, cuéntanos un poquito de qué manera se hacen las consultas. Nosotros ofrecemos más bien un sistema subvencionado de consultas, de manera que el paciente no tenga que pagar los precios normales de una consulta privada. Esto hace que muchas personas que no se puedan permitir un tratamiento privado puedan hacerlo con los bajos precios que ofrecen. Solo con ponerse en contacto con nosotros, decirnos en qué localidad se encuentra, en qué provincia se encuentra y le remitimos al centro que tenemos en la zona. Nosotros tenemos digamos que escuchamos algo que es muy típico todas las semanas, ¿no? Cada vez que nos llaman muchos pacientes, nos llaman muchos pacientes durante la semana y hay algo muy típico que suele ocurrir a los pacientes. Siempre que nos dicen, caramba, es que yo me he ido a la Seguridad Social y es que he pedido que me lleven al centro de salud mental, o sea, que me deriven al centro de salud mental para poder tratar mi depresión o mi ansiedad o mis agonías o mis miedos, lo que sea. Y me han dicho que es que
el psiquiatra me va a recibir dentro de 2 meses y el psicólogo me va a recibir dentro de 4 o 5 meses para una consulta. Y después, hasta dentro de 4 meses o 5 meses, no vuelvo a tener una segunda consulta del psicólogo, ¿no? En ANAED se hacen consultas semanales, que es como se deben hacer los tratamientos. Totalmente. El tiempo, nosotros no damos esos tiempos de espera, la atención es inmediata. Y evidentemente una vez que ya se le remite al psicólogo o al psiquiatra de turno, ya se establecen un régimen de consultas semanales o según, digamos, la regularidad que el paciente requiera. Pero la atención es mucho más inmediata y lo que queremos precisamente es saltarnos ese paso, esa larga espera que, claro, para cuando le llega el turno, mucho ha pasado, mucho ha padecido esta persona y lo que queremos es crear este puente para que llegue rápido y pueda tratarse lo antes posible. ¿Es caro, ANAED? En absoluto, como te comentaba antes, nuestras consultas o nuestro sistema está subvencionado, ¿no? Y así tienen unos precios mucho más asequibles a través de una cuota bastante baja y puede permitir la mayoría de las personas. Bien, ¿qué pasa con los chavales jóvenes? ¿Qué pasa con la prevención, Selva? ¿En qué se dedica o cómo se dedica ANAED? Porque sabemos, bueno, yo lo sé perfectamente porque estoy allí y veo todos los días los planes que hay de prevención, ¿no? ¿De qué manera se preocupa ANAED no solamente en curar, sino también en prevenir? Bueno, nosotros nos dedicamos a ir por los colegios, institutos, facultades, para hacer llegar la información adecuada a los jóvenes. A nosotros nos parece importantísimo que los jóvenes sepan qué es la depresión, cómo pueden detectarla, que sepan no solo los síntomas, sino quién pueda estar en riesgo y por qué. También nuestras charlas y conversaciones con ellos nos sirven para hacerles recapacitar sobre otras muchas cosas, como la discriminación, el acoso escolar, los malos tratos, las drogas, el alcoholismo, el deporte, la vida sana, la alimentación adecuada, las redes sociales, en fin, es aprovechar para hacerles reflexionar sobre muchas de las cuestiones de la vida diaria que normalmente, pues bueno, muchos no tienen en cuenta o que simplemente dejan la vida pasar. Entonces, bueno, sí, queremos crear conciencia, despertar la conciencia en ellos. Bien, eso es en cuanto a los menores, en cuanto a los pequeños, pero ¿qué pasa con los mayores? ¿De qué manera se dedica a concienciar o ayudar a los mayores? Bueno, nosotros, para empezar, nos dedicamos a concienciar a través de cualquier medio, ¿no? Entonces, ya sean charlas, reuniones, medios de comunicación, así que también nos vamos por centros sociales, por hospitales, y ahí hablamos sobre el problema que representa la depresión y lo que significa, ¿no?, en nuestra sociedad. Intentamos crear, o trabajamos más bien duramente para concienciar de que esta enfermedad es tratable, es curable, que deje de ser una enfermedad tabú, porque ni la sociedad ni los gobiernos quieren hacer que en ese momento es la tercera causa de discapacidad del mundo y que además la OMS dice que en pocos años va a ser la primera causa de discapacidad. Bien, pues Selva Komari-Jung, vicepresidenta de la Fundación ANAED, muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa y gracias por habernos contado tantas cosas que nos han puesto un poquito al día sobre todas esas cosas que podemos hacer. Bueno, y después de esta entrevista que hemos tenido con nuestra vicepresidenta, con la vicepresidenta de la Fundación ANAED, con Selva Komari, vamos a hablar de otro tipo de cosas que seguro que a ustedes les puede interesar, porque son cosas que nos tienen, bueno, que tienen que ver mucho con todos, ¿no? En principio vamos a contarles, por ejemplo, algunos datos, ¿no? Algunos datos que son realmente para pensar. Miren, hay una cosa que nos pasa a los periodistas y es que en las escuelas de periodismo durante toda la vida nos han dicho siempre que no se tenía que hablar del suicidio,
que no se podía hablar porque se podía contagiar, porque podía hacer un efecto llamada y que mucha gente que no pensaba en suicidarse, de pronto empezaran a pensar en suicidarse. Pues miren, la Organización Mundial de la Salud, desde el año 2002, recomienda a los periodistas y a los medios de comunicación que hablen, que difundan artículos, opiniones y datos sobre el suicidio. Siempre con un carácter serio y ecuánime, no cayendo en el amarillismo periodístico ni convirtiendo esa lacra en un tema frívolo de conversación de salón. Si no hablamos del suicidio, si seguimos acallándolo como hacen los gobiernos de todo el mundo, seguiremos viéndolo aumentar sin que se pongan medios y remedios. La prevención es fundamental, además la prevención funciona. Ahí tenemos a la Comunidad de Madrid, que ha pasado a ser de las que tienen un índice de suicidios menor de toda España. La Comunidad de Madrid es la que menos suicidios tiene como comunidad autónoma, con 5,3 casos por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, Soria, por ejemplo, es la provincia que más casos tiene, con 18,6 habitantes por cada 100.000. Se puede conseguir bajar las cifras, se puede conseguir la prevención, se puede conseguir ayudar a esas personas que en principio piensan que el suicidio es la única solución, pero que realmente lo que están pensando es que necesitan ayuda y que seguramente si se les ayuda, lo que van a conseguir fundamentalmente es que puedan salir de esa depresión, salir de ese túnel que se creen sin salida y que puedan realmente volver a la vida. Hay que reflexionar un poquito sobre el tema de los suicidios, porque es verdad que los suicidas no pueden protestar ni pueden decir si se han arrepentido después de haberlo hecho, pero renunciar a la vida, renunciar a tu familia, renunciar a tus amigos, renunciar a una vida llena de cosas es muy duro y hay que pensárselo 1000 veces antes de hacerlo. Nosotros desde aquí lo que decimos es que se debe fundamentalmente buscar ayuda, porque la hay, aunque veamos el agujero más profundo del mundo, aunque veamos que no tenemos salida de ningún tipo, aunque veamos que perdemos la realidad. Puede ocurrir con un divorcio, puede ocurrir con la muerte de un familiar, puede ocurrir con la muerte de un hijo, ¿no? ¿Hay algo más tremendo que la muerte de un hijo? Bueno, pues de todo eso se puede salir, realmente. Si queremos escuchar precisamente el testimonio de dos madres que vieron cómo su hijo se suicidó, pueden ustedes verlos en un cortometraje que se hizo este año en Barcelona y que se hizo con madres de una asociación que se llama Depresse Suicidi de Barcelona, que han aprendido a convivir con ello. La depresión que les entró, imagínense cómo puede ser de grande, pero al final han conseguido superarlo y están ayudando a otras personas a que ayuden, a ayudar a otras personas que han pasado o que están pasando por ese trago, ¿no? Ese cortometraje que les hablamos se llama La música da color a la vida. Pueden ustedes buscarlos en YouTube y es un cortometraje en el que también participa la Fundación ANAED, y yo diría que es un cortometraje que puede ayudar a muchas personas que piensan que no hay más que la muerte, que no hay más que el suicidarse, que no hay más que dejar de vivir para dejar de sufrir. Hay muchas maneras de salir y se lo decimos desde aquí porque tenemos mucha experiencia personal además en eso. Y ahora vamos a dejarles con otra entrevista que hemos realizado. Esta vez fue una entrevista grabada, porque no todo se puede hacer por la noche en directo. Una entrevista grabada con una persona que es psicóloga en Salamanca y que nos va a contar cosas sobre su gabinete, sobre cómo se puede ayudar a los demás, sobre cómo son los pacientes que tiene. Nos va a contar cosas y yo espero que a ustedes les guste porque realmente merece la pena la entrevista. Así que vamos a dejarle con esa entrevista de Ana Belén Martín, psicóloga de Salamanca.
Contraluz, programa emitido y gestionado desde www.radiosapiens.es, dirigido por José Ramón Pagés y el equipo interdisciplinar de toda España, Fundación ANAED. Bueno, y como les habíamos prometido, tenemos de nuevo a otra persona que nos va a ayudar a dilucidar, a trabajar, a ver y a contemplar de alguna manera qué es lo que pasa con las enfermedades de tipo mental, sobre todo, como saben ustedes, con la depresión concretamente, porque ANAED es una fundación que se dedica profundamente y dedica todos sus esfuerzos a luchar contra la depresión. Y tenemos al otro lado del hilo de nuestra conexión, tenemos a Ana Martín, que es pues una psicóloga que trabaja en Salamanca y que allí está todos los días viendo casos, muchos casos, no solamente de depresión, sino de otro tipo de patologías. Ana Belén, muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros, buenos días. Bueno, pues, Ana, ¿cuál consiste tu trabajo normalmente? Bueno, como tú bien has dicho, en ayudar a las personas a superar algunos momentos críticos, a superar las dificultades que les puedan ir surgiendo, en ayudarles a afrontar de alguna manera pues todos los problemas que puedan tener de un modo más constructivo, más útil y con menos sufrimiento, fundamentalmente. ¿Y cuáles son los casos en los que más se reiteran normalmente? Pues actualmente, por lo menos en mi consulta, lo que más suelo atender son personas con problemas de ansiedad y con problemas de estado de ánimo, fundamentalmente depresiones. Y en no pocos casos, las dos cosas. Hay muchísimos casos de personas que comienzan teniendo un problema de ansiedad. Como nos cuesta tanto acudir a un psicólogo, ese problema de ansiedad se cronifica y al final acaba derivando en, ya en vez de tema tenemos dos. Claro. Parece como que no nos enteramos, ¿no? Que la salud mental es exactamente igual y que cuidarla exactamente igual que el resto de la salud, ¿no? Hablamos mucho de la alimentación, hablamos del deporte, hablamos del azúcar, hablamos del colesterol, hablamos de mil cosas, pero parece como que nunca le hacemos caso a la salud mental, ¿no? ¿Por qué crees que somos tan reacios? Bueno, aparte de que vamos poco a poco superando ciertas barreras, ciertos tabúes acerca de los psicólogos y de la salud mental, que todavía hay quien piensa que quien acude a un psicólogo es porque está loco y evidentemente no es así. Aparte de eso, parece como que todo lo que son temas emocionales o temas de salud mental, bueno, como que ya se solucionarán, que por sí solos poco a poco, tiempo al tiempo. Es un poco lo que muchas veces la gente está esperando, ¿no? Que tiempo al tiempo. Y no se dan cuenta que eso repercute en el resto de áreas de su vida, incluida la salud física, además, porque cuántas personas hay que somatizan sus problemas o que acompañan un estado emocional con problemas físicos, con sintomatología física. Y muchas veces es cuando en realidad se preocupan. Cuando ya ven que no pueden dormir, que no comen, que han perdido mucho peso, que tienen unos dolores de cabeza o de estómago muy frecuentes y entonces acuden al médico y le dicen que no tienen nada, que lo que tienen es un problema, pues una depresión, una ansiedad y entonces ya sí. Entonces ya dicen, bueno, pues vamos al psicólogo, ¿no? En muchos casos vienen de esta manera, o por lo menos yo es lo que me estoy encontrando en el día a día. ¿Nos da vergüenza ir al psicólogo? Aún sí, se va superando, pero aún sí. Aquí, por ejemplo, en Salamanca, que es una ciudad pues relativamente pequeña y que todo el mundo más o menos te conoce, como pongas una consulta de psicología justo a pie de calle en la que todo el mundo te ve entrar, vas a cerrar en pocos meses. Claro. Es decir, tiene que ser un sitio en el que haya cierta discreción, porque a las personas no les gusta que los demás sepan que vas al psicólogo. Por norma general, la gente joven cada vez va estando más abierta, o la gente que va descubriendo realmente cuál es el trabajo del psicólogo, pues va quitándose un poco esas ideas erróneas y se va abriendo más a admitirlo y a asumir que no pasa nada, que es una ayuda más y ya está, pero poco a poco. Es una forma de verlo, ¿no? Porque tú decías antes que el que va al psicólogo
cree a lo mejor que va al psicólogo porque está loco. Sin embargo, en Estados Unidos y en Canadá y en Latinoamérica se tiene un concepto muy distinto, ¿no? Los europeos somos como muy poco catetos todavía, Sí. pero en Estados Unidos piensan justamente al contrario, que el que no tiene un psicólogo, ese sí que está loco. Sí. Es decir, como está loco el padre o la madre que no tiene un pediatra, o que no tiene un médico de cabecera, o que no tienen un dentista. Es decir, ese está loco, porque no tienen a alguien a quien acudir cuando tienen un problema, ¿no? Es como si tienes un coche y no tienes ningún mecánico al que acudir, ¿no? Es decir, caramba, si quieres de verdad cuidar tu coche, debes tener un mecánico de referencia al que poder acudir cuando tengas un problema, ¿no? Y si se te van los frenos, está claro que no vas a dejar tu coche sin frenos. Y cuando se te va un poco la cabeza, cuando realmente no estás centrado, cuando no te sientas bien, pues acude al psicólogo, que es lo más lógico, ¿no? A mí cuando me hacen entrevistas de radio, de televisión, de prensa, siempre hay una que todos los periodistas me hacen. Y siempre es, ¿qué debe uno hacer cuando nota que tiene una depresión o que está mal? Y siempre les digo, ¿qué haces cuando le fallan los frenos a tu coche? Exacto. O sea, es que no hay más. ¿Qué haces? ¿Qué haces cuando tienes te falta pan en casa? ¿Qué haces cuando tienes un dolor de estómago? ¿Qué haces cuando tienes fiebre? ¿Qué haces? Es decir, no es más que acudir al profesional determinado que necesitas, ¿no? Sin embargo, con la cabeza parece como que estamos todavía como en los años 50, cuando la gente cuando la gente se quitaba las muelas, o bien con un portazo y una cuerda, o bien se le quitaba al barbero, ¿no? Es decir, y sin embargo ahora tienen brackets. Los niños antes de nacer ya tienen brackets y los mayores de 60 o de 70 también se están empezando a poner brackets porque dicen, oye, que me tengo que cuidar la dentadura antes de ponerme la dentadura postiza, ¿no? Eso es. Lo que pasa es que tenemos un concepto muy medicalizado, Claro. porque las personas cuando se encuentran emocionalmente mal, la mayoría de ellas acuden al médico. Y si el médico lo considera, les deriva al psiquiatra. La gran mayoría de las personas que tienen realmente problemas emocionales es lo que hacen. Es decir, seguimos acudiendo al médico y no nos damos cuenta que una pastilla, en muchos casos, es un parche. En otros casos es necesaria durante un tiempo, pues para atenuar un poco el malestar, los síntomas físicos y permitir que el trabajo de un psicólogo también vaya teniendo su efecto, ¿no? Pero mucha gente tiene el concepto equivocado de que va a tomar una pastilla e igual que con un paracetamol se nos pasa un dolor de cabeza, con un antidepresivo la depresión se me va, sin darse cuenta de que en el momento en el que dejen de tomar el antidepresivo, la depresión va a volver si no han cambiado su esquema de pensamiento, por ejemplo. Claro. Entonces, claro. esto es algo que nos toca reeducar un poco en la sociedad en general. Claro, es que mucha gente no se da cuenta que cuando tiene una depresión a lo mejor es por su propio entorno, pero el propio entorno que también está generando esta persona. Es decir, que tiene que cambiar su forma de comportamiento, a lo mejor su forma de pensar, su forma de ver las cosas, y también tiene que ayudar a los demás a que modifiquen su manera de tratarle, ¿no? A lo mejor. Porque a veces somos víctimas porque nosotros estamos provocando ser víctimas, ¿no? Efectivamente, la famosa profecía autocumplida. Uno cree que las cosas se van a dar de una cierta manera y sin darse cuenta, inconscientemente pone todos los ingredientes para que eso suceda. Claro. Y al final, evidentemente, sucede. Pero sí, hay mucho de eso. Hay muchas situaciones en las que pasa algo, sucede cualquier tipo de acontecimiento que afecta anímicamente a la persona. Esto empieza a generar un esquema de pensamiento distorsionado. Las distorsiones de pensamiento que tanto trabajamos desde el enfoque cognitivo-conductual. No nos damos cuenta de que tenemos una interpretación errónea de la realidad y es uno de los trabajos del psicólogo, el hacer ver a la persona cuáles de sus pensamientos están distorsionados, de qué manera, cómo ir modificándolos, aprender a detectarlos para que al final acabe teniendo un esquema de pensamiento más objetivo y mucho más funcional, que no le genere un malestar que en realidad al final, en muchísimos casos, era innecesario. Es muy curioso, ¿no? Yo en muchas ocasiones, cuando estoy hablando de estos temas con amigos, en plan íntimo, les digo, mira, para que te enteres, un psicólogo es una persona a la que le pagas para que te diga la verdad. Sí, también. Es así de claro, ¿no? Es un poco como ese empleado del emperador que cuando iba llegando hacia Roma lleno de triunfos y lleno de egos cumplidos, porque había conquistado nuevas tierras, había siempre una persona detrás en su oído que le iba diciendo, no te olvides que eres mortal. Sí.
Un poco para que no se creyera al Dios del todo, ¿no? Siempre iba diciéndole, no te olvides que eres mortal, no te olvides que eres mortal. Para que tanto halago no le hiciera cambiar y no le hiciera perder la perspectiva, ¿no?, de la realidad. Sí. ¿Qué tipo de personas suelen acudir a la consulta normalmente? ¿Suelen venir personas mayores, jóvenes, un poco de todo? Cuéntame un poco. Pues realmente en toda mi trayectoria hay un poco de todo, porque he tenido desde niños o adolescentes por situaciones a lo mejor con unas características un poquito más específicas, hasta personas pues desde los 20 hasta los 60 años. Es decir, hay un rango bastante amplio. Sí que es cierto que la gran mayoría rondan entre los 30 y los 45 años, la mayoría. Pero hoy en día la gente mayor ya no acuda al psicólogo. Una vez que vencemos esas barreras de las que hemos ido hablando, las personas mayores también están acudiendo porque quieren llevar una vida saludable en todo lo que todavía les queda de vida, que una persona con 60 años es muy joven. Y los padres jóvenes también van tomando cierta conciencia de que el psicólogo pues es lo que estamos hablando, es un profesional más al servicio de los problemas que tiene la gente, ¿no? Y entonces esos padres jóvenes también muchas veces te solicitan consulta, te piden ayuda para resolver pues cualquier tipo de situación que puedan tener con sus hijos. Pues bueno, poco a poco se va abriendo y realmente hay una horquilla muy amplia hoy en día de personas que acuden a consulta. ¿Suele haber más hombres o más mujeres? Más mujeres, por lo menos en mi caso más mujeres. Bueno, yo te puedo decir que yo, dentro de la fundación, sabes que, entre otras cosas, llevo las estadísticas, ¿no? Sí. Y soy el que cuenta las estadísticas que me proporcionan distintas personas dentro de la fundación. Y te puedo decir que de cada 100 personas que llegan al límite de la depresión y deciden suicidarse, ¿no? Pues de cada 100 personas, 78 son hombres y 22 son mujeres. Sin embargo, a la hora de tener depresión, normalmente, de cada 100 personas que tienen depresión, normalmente 75 son mujeres y 25 son hombres. Fíjate cómo se invierten las estadísticas, ¿no? Sí. Y bueno, en el hombre normalmente lo que se sigue detectando es la falta de empatía hacia el psicólogo o al psiquiatra. Al hombre todavía le sigue funcionando en la cabeza, por lo general, o nos sigue funcionando esa fatídica frase que odio, que es que los hombres no lloran. No lloran. Sí, realmente ahí entramos en temas un poco peliagudos, ¿no? Con temas de machismos y feminismos, sí. Pero sí que es cierto que los hombres a la hora de afrontar abiertamente delante de otra persona y abrirse abiertamente a otra persona para contar, para explayarse, para pedir ayuda, todavía os cuesta. Todavía os cuesta más que las mujeres. Las mujeres estamos muy acostumbradas, aunque tengamos esa fama de cotillas chismosas y demás, estamos muy acostumbradas a hablar con las amigas. Claro. El hombre no. El hombre parece que tiene que resolver todos sus problemas él solo. Claro, cuando uno necesita ayuda, la mujer, como está acostumbrada a hablar, a abrirse, pues va, la busca, habla y se abre. El hombre, como tiene que solucionar el problema por sí solo, cuando se ve impotente y no puede afrontarlo y no, en vez de pedir ayuda, pues bueno, toma otro tipo de medidas que dan lugar a esas estadísticas, ¿no? Yo creo que poco a poco también iremos cambiando este concepto y los hombres aprenderéis a abriros, que no es nada malo, porque no es la primera ocasión que yo me encuentro a alguna persona que dice, y voy a venir yo aquí a contarte mis problemas y a que tú me digas a mí lo que yo tengo que hacer. No, tú a mí no me cambias la vida. Fíjate, el otro día era curioso porque estaba en un centro, el otro día estuvimos en Madrid dando una rueda de prensa, y estábamos en un centro de psicología, en una clínica, un hospital de día. Y me dijo precisamente una de las socias propietarias del hospital, me dijo, oye, necesito algún psicólogo hombre. Y le dije, ¿y eso? ¿Por qué? Dice, porque hay pacientes que tenemos que les cuesta muchísimo trabajo contarle cosas a una mujer. Dice, ya tenemos magníficas psicólogos aquí, pero necesitamos un hombre que además tenga más de 35 años, que ya esté experimentado y que no le puedan dar la vuelta.
sino que sea alguien a quien le diga, quieto, 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 que vamos a decir las cosas como son, vamos a contar la verdad y vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Y era muy curioso, porque yo decía, dice, y claro, dice, cada vez que hablo del tema de que necesito un hombre, dice, parece como que estoy utilizando una costumbre machista, ¿no?, de buscar a un hombre. Pero no, es que es verdad, y dice, es que es verdad, es que los hombres, hay hombres que, bueno, pues necesitan que alguien pues les abra esa puerta, pero poquito a poco que sea otro hombre, porque les da mucha vergüenza contarle a una mujer, parece como que pierden masculinidad, ¿no? Sí, efectivamente, y además tiene que ser una cierta edad, ¿no? Para no decir, vengo yo aquí a este niñato a contarle que sabrá él, si yo tengo 50 años, que sabrá él con 20 y pico, lo que es la vida. Claro. Sí, existe todavía, hombre, yo creo que poco a poco vamos venciendo todas esas ideas, ¿no? Pero sí que existe todavía, y sobre todo en hombres de una cierta edad, que prefieren un hombre porque parece como que les inspira más autoridad o más seguridad, o les resulta a lo mejor un poco más fácil, creen que van a ser mejor entendidos, pero bueno, hay que ser flexibles y al fin y al cabo lo que nos importa es ayudar a las personas que lo están pasando mal. Entonces, si tiene que ser un hombre en vez de una mujer, pues bueno, claro, tendrá que ser así mientras cambiamos ese tipo de concepciones, ¿no? Mira, yo te puedo decir, para que no nos quejemos solamente nosotros de lo que nos ocurre, te puedo decir que tengo un amigo que es cirujano, un buenísimo amigo mío que es cirujano y que trabaja en Sevilla a nivel privado, trabaja en varios hospitales, ¿no? Es un magnífico cirujano, muy reconocido. Bueno, pues tiene 35 años, pero parece que tiene 25. Yeah. Entonces tiene ese problema, que cuando él llega a una habitación y dice que es el cirujano que ha operado a una persona, dice, oiga, no puede ser. Usted no puede ser que me ha operado, porque claro, están esperando al típico cirujano de 50 años, canoso, ¿sabes? Y con una gran barriga y un señor como que impone, con una voz de esas graves que te impone y te dice, hola, ¿qué tal? Soy el médico, ¿no? Soy el que lo ha operado. Y no, y se encuentra con un chaval de 35 años que parece que tiene 25, ¿no? Y estamos siempre como que pensando que a lo mejor un tío de 35 años no puede haberle hecho una laparoscopia de las que no se hacen en este país, ¿no? Que es muy difícil que la haga alguien, ¿no? Claro, como que la experiencia es un grado, pero la experiencia la asociamos a la edad. Claro. Y hay veces que una persona se ha movido tanto y ha tenido acceso a tantos recursos, o se los ha buscado, que con una edad mucho más temprana pues puede tener más experiencia que alguien que se ha acomodado y que lleva 40 años trabajando, pero de una manera más rutinaria, sin buscar nuevas experiencias, nuevas formaciones. Pero eso de la experiencia es un grado, sí, lo asociamos a la edad y tiene que ser alguien mayor. Es cierto, es totalmente cierto. Ana, yo te voy a poner un aprieto y te voy a preguntar cuál es la experiencia que has tenido que más te ha sorprendido dentro de la consulta. Que más me ha sorprendido, sí. En sentido positivo, negativo. Lo que tú quieras, que te haya impactado y tú hayas dicho, Dios mío, esto no me puede estar pasando a mí. Bueno, aquí en consulta no tanto, pero a lo largo de mi trayectoria, cuando he estado trabajando en otros sitios como psicóloga, sí que hay dos experiencias que no se me van a olvidar jamás, ¿no? Una, bajo mi punto de vista, es el efecto de la sobremedicación. También es cierto que hablamos de un colectivo específico, ¿no? Porque yo además estoy especializada en personas con discapacidad intelectual. Y entonces, bueno, pues hay un caso en el que no se me olvidará, por la impotencia que te crea como profesional, el ver que una persona realmente lo que necesitaría es eliminar absolutamente toda la medicación que está tomando para ver realmente qué es lo que se esconde detrás de ese cuadro de síntomas que presenta y cuáles son los que se mantienen sin medicación y cuáles los que realmente son un efecto secundario del cóctel farmacológico que está tomando. Ese es uno de los casos que no se me olvidará jamás. Y otro caso, porque no somos infalibles. Nadie es infalible y los psicólogos tampoco. Entonces, hay un caso que yo he tratado durante años, que han visto distintos profesionales de la psicología, de la psiquiatría, de la neurología, y seguimos sin saber exactamente qué es lo que tiene esa persona y cómo poderla ayudar. Entonces, su cuadro al final se ha ido agravando. Es una situación muy específica y muy particular. Se ha ido agravando y aunque yo tengo mi hipótesis sobre cuál es el diagnóstico, es muy difícil confirmarlo, porque es un tipo de epilepsia del lóbulo temporal
que se manifiesta con distintos tipos de trastornos psicológicos y es muy difícil diagnosticarla, es muy fácilmente farmacoresistente. Y entonces la solución que queda en muchos casos es una operación a nivel cerebral. Y una operación a nivel cerebral en una persona que tiene una discapacidad intelectual por ciertas malformaciones cerebrales, pues es muy complejo. Entonces eso se quedará ahí, yo creo que para siempre, sin saber exactamente si era eso o no, y quizás sin hacer lo que necesita esa persona para poder llevar una vida pues mucho más normalizada, ¿no? En consulta hasta ahora he tenido la suerte de que, bueno, he tenido cosas más normales, digamos, aunque hay veces en que lo que te sorprende es los cuadros familiares que encuentras. O sea, muchas ocasiones la persona viene, te pide ayuda, te cuenta sus problemas, pero cuando empiezas a ahondar en cuál es toda la realidad que tiene y a lo mejor tienes contacto con familia, con hijos, con parejas, ves que es que hay un caldo de cultivo, como yo digo muchas veces, que facilita por completo el que esos problemas hayan ido germinando y estén pues en un estado muy crítico, ¿no? Entonces, en ocasiones nos quedamos un poco cortos cuando no conseguimos acceder a toda la familia y hacer que sea la familia la que cambie, porque tienen el concepto de que es esa persona la que está mal y la que necesita ayuda. Pero bueno, poco a poco vas haciendo uso, pues cada una de las herramientas que más o menos pueda tener, vas metiendo baza, vas haciendo cositas y al final consigues que ese caldo de cultivo sea más favorable, ¿no? Y que ayude en beneficio de la persona que ha venido al final a pedirte ayuda. Esas son un poco las cosillas más. Ayer precisamente salió una noticia, según creo, en Castilla-León, una noticia que tuvo que salir en varios periódicos porque esa entrevista me la hizo un chico de una agencia que hay allí en Castilla-León, ¿no? Y una de las preguntas que me hizo, que me acabas de recordar precisamente, es que me dijo, dice, ¿usted cree que se va a aminorar el problema de salud mental que tenemos? ¿Que va a bajar la depresión? ¿Que vamos a lograr contenerla? Y yo la verdad es que fui muy pesimista, y soy muy pesimista en cuanto a eso, en cuanto al tipo de sociedad que estamos generando, ¿no? Estamos generando una sociedad muy egoísta, muy competitiva. Yo diría que una sociedad en la que la competitividad se convierte en algo atroz y el egoísmo está primando por encima de todas las cosas, ¿no? Todo vale, cualquier informalidad vale, no somos capaces ni de acudir a una cita con alguien con quien hemos quedado, ¿no? Es decir, hemos quedado mañana a las 4 y a lo mejor ni aparece, no, es que yo pensaba, ¿qué tal? Que dices que a lo mejor no te apetecía en el último momento, ni siquiera has llamado para disculparte, ¿no? Estamos generando una sociedad en la que de verdad se ayude a tener depresión al final. Sí, yo creo que estamos generando, exacto, una sociedad en la que se ayuda a tener depresión y a tener estrés. Y en muchas ocasiones ese estrés o problema de ansiedad va a generar una depresión. Es decir, al final acabamos siempre con el estado de ánimo por los suelos, ¿no? Pero sí, estoy totalmente de acuerdo. Además, se dice que la depresión es la gran pandemia del siglo XXI. Claro. Es lo que se lleva diciendo ya un tiempo. Y en la realidad de nuestro país, aunque suene ya muy tópico, pero cierto es que la situación que ha generado toda la crisis económica, pues no ha ayudado nada. Todo lo contrario, ha sido un buen abono para que haya muchos más casos de problemas emocionales, de depresiones, pues ante personas que de repente lo han perdido todo, que no saben cómo afrontarlo, que se sienten hundidas. Y claro, en esos casos encima tienen tienen motivos también objetivos, ¿no? Claro. Que lo dificulta más todavía. Pero sí, y el tema de la competitividad es, bajo mi punto de vista, salvaje. Nos lleva además a generar un perfeccionismo, a exigirnos un perfeccionismo y una necesidad de control absolutamente de todo, que evidentemente tiene que afectar antes o después a nuestra salud emocional. Sí o sí, porque no podemos mantener ese nivel de exigencia tan sumamente alto de una forma muy constante y muy permanente. Además, parece que en el momento en el que necesitas tomarte un Kit Kat, como que, ¿cómo? O sea, no, hay que seguir, hay que mantenerse, ¿no? Pero sí, yo también soy pesimista. Bueno, tendremos que empezar a continuar, ¿no? Con esta labor de estar todos los días diciéndole a la gente,
cuida Sí. tanto tu cabeza como puedes cuidar tus manos, tus pies, tu estómago o cualquier otra parte del cuerpo, ¿no? Hay gente que cuida más el coche que a sí mismo, ¿no? Y Sí. que es fundamental quererse y decir, oye, que yo quiero estar bien. Y para estar bien hay especialistas que me pueden ayudar y especialistas que saben cuáles son las herramientas que debo emplear. Y si no, las construimos juntos, que también es una forma de trabajar, porque al fin y al cabo el trabajo de un psicólogo es trabajar en equipo con el paciente, ¿no? Sí, yo siempre suelo decir, además se lo digo a todos mis pacientes, yo te voy a facilitar estrategias, herramientas, técnicas, pero el que las tiene que poner en marcha eres tú. Claro, Entonces es un trabajo de a dos. Si yo te doy, pero tú no utilizas, de nada nos va a servir. Es algo que siempre les dejo claro, ¿no? Nosotros somos como un guía. Un guía que te va enseñando cómo andar por el camino, sorteando piedras, sorteando obstáculos o aprendiendo a curarse cuando me he caído porque me he tropezado. Pero el que realmente anda el camino es el paciente. hombre, claro. Eso sí que se lo dejo muy claro para que sepan que al final los que tienen que trabajar Claro. son ellos. Claro, lo que pasa es que, fíjate, hay una cosa curiosa, ¿no? Y es que en las consultas el 30% de los antidepresivos los dan los médicos de cabecera, ¿no? Sí. Y es muy curioso porque ese 30% de fármacos que están dando a veces es para medicalizar nuestro estado de ánimo, ¿no? Es decir, yo tengo un problema con mi marido, o tengo un problema con mi hijo, o con mi mujer, y me voy al médico y le digo, mire usted que es que no puedo dormir por la noche. Eso Y el es. médico, como tiene 2 minutos para atenderte, te da un antidepresivo o te da una pastilla para dormir, en vez de decirte, oye, a lo mejor tenías que hablar con tu pareja, ¿no? Porque el problema viene de ahí, ¿sabes? Y que a veces no lo hacemos, ¿no? Y en cuanto a eso que tú dices que un paciente debe utilizar las herramientas que tú le das y debe él trabajar esas herramientas, es un poco como pasa con la pintura, ¿no? Tú te vas a clases de pintura y el profesor te dice cómo tienes que dar las pinceladas, pero las pinceladas las tienes que dar tú. Y tú tienes que pintar el cuadro no lo va a pintar él por ti. Ujú, Si quieres, efectivamente. claro, te puedes sentar a ver cómo pinta su cuadro, pero es su cuadro, no el tuyo. Claro, Está claro. efectivamente, porque yo te puedo decir cómo modificar un pensamiento negativo, cómo actuar ante ciertas situaciones, pero quien va a estar luego en la situación eres tú. Yo no voy a estar ahí en ese momento. Yo voy a estar aquí cuando vengas a consulta y te voy a ayudar a resolver todas tus dudas o te voy a enseñar cómo hacerlo, pero a la hora de la verdad el que se enfrenta a la situación eres tú. Entonces tienes tú que utilizar todo eso que hemos estado trabajando aquí. Si tú no lo utilizas, pues ¿cómo hacemos? ¿Mm? Fíjate, yo tengo un poquito de esperanza, porque hace como 30 o 40 años se decía que el hombre cuanto más oso, más hermoso, y se buscaba el hombre descuidado, que no se cortaba los pelos de las orejas, ni de la nariz, y además, si tenía olor a sudor, pues mejor todavía porque parecía más hombre, ¿no? Sin embargo, Más mal. después de ahí pasamos a los metrosexuales, que eran justamente lo contrario, y ahora estamos con un poco de todo. Es decir, hay metrosexuales, hay hipsters, hay gente normal, pero normalmente ahora mismo el hombre se cuida su aspecto físico, cuida también su alimentación, está cuidando sus dietas, está cuidando. Ojalá lleguemos a la sociedad también a cuidarnos la cabeza, ¿no? Y que no olvidemos que la cabeza, una persona que tiene una cabeza bien puesta, que sabe lo que quiere, sabe dónde está, todo eso va a repercutir no solamente en su cuerpo, sino en su entorno, en su familia, en sus relaciones y en todo lo demás, ¿no? Hay gente que dice, caramba, es que yo nunca ligo. Bueno, pues a lo mejor resulta que tienes un problema para interactuar con los demás, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Aparte que yo creo también que el efecto bola de nieve, es decir, en el momento en el que la gente en general, independientemente de su sexo, se va abriendo, va acudiendo a la consulta del psicólogo, luego sabemos lo que funciona el boca a boca. Entonces yo hablo en una reunión familiar, pues he ido a un psicólogo, tal, en un momento dado, a lo mejor con la gente más íntima, pero luego eso, uno de los que estaba en esa reunión lo habla en un grupo de amigos, pues yo conozco a fulanito que ha ido a un psicólogo. Entonces se van abriendo, se van eliminando un poco, dice, bueno, pues voy a probar, a ver qué tal. Y Claro. ese tipo de cosas también van ayudando, ¿no? A que, y aparte que yo creo también
que aunque eso se tardará más en ver el efecto, pero el hecho, como te decía antes, de que las familias jóvenes estén para sus hijos, pues esos hijos que se están criando en ese ambiente en el que la psicología y la salud mental también son importantes, pues evidentemente el día de mañana le darán la importancia adecuada si tienen algún problema o conocen a alguien que lo tenga, sea hombre o sea mujer. Todo es ir poniendo semillas que el que siembra al final pues recoge. Puede ser mejor o peor cosecha, pero algo recoge, ¿no? Mira, yo que te decía antes que soy el señor de los datos, te voy a comentar que las enfermedades mentales graves, como la depresión, la esquizofrenia, la bipolaridad y el autismo, producen más años de vida perdidos por enfermedad que todas las enfermedades oncológicas, cardiovasculares y diabéticas juntas. Así que esto es un aviso al navegante. Intentemos de verdad, como consejo, tener bien la cabeza y todo lo demás vendrá después, ¿no? Exacto. Ana, ha sido un placer volver a hablar contigo, ha sido un placer, como siempre, tenerte en la Fundación ANAED y ha sido un placer tener una profesional de tu categoría con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, pues nosotros vamos a seguir ahora y vamos a seguir con más cosas que ahora les vamos a contar. En tu programa Contraluz, para solicitar ayuda o cualquier consulta, puedes hacerlo llamando al 911-102-807 o mediante el WhatsApp 601-059-804. O consúltanos las 24 horas de cada día a través del formulario de contacto de la propia web www.fundacionanaed.es o a través de sus redes sociales www.facebook.com/fundacionanaed y @fundacionanaed. Bueno, y tras esta entrevista que hemos tenido con Ana Belén Martín, nosotros vamos a seguir contándoles cosas que pueden ser de interés de muchas de las personas que nos están escuchando en este momento. Nosotros podemos contarles, por ejemplo, que hay muchas personas que necesitan ayuda y que van a los gabinetes, a las consultas médicas de los ambulatorios, van pidiendo ayuda. Bueno, pues nada más y nada menos que el 30% de los antidepresivos que se están recetando en este país, en España, el 30% lo recetan los médicos de cabecera. Hay asociaciones, hay personas de muchísimo nivel que están comentando que es un grave problema el que los médicos de cabecera estén recetando tantos antidepresivos. Normalmente un médico de cabecera tiene un problema y es que necesita solucionar un problema médico en 2 minutos que tiene para poder hablar con un paciente. Bueno, pues justamente el recetar ese 30% de medicamentos hace que muchas personas estén solucionando el síntoma, es decir, tengo ansiedad, tengo tristeza, no puedo dormir, pero que no estén solucionando el grave problema que tienen en su vida. Y a lo mejor el grave problema es que tienen que hablar con su marido, o con su mujer, o con su hijo, o con su madre, o con su entorno, y tiene que empezar a solucionar cosas, tiene que cambiar cosas y maneras de hacer las cosas. Eso lo soluciona una terapia, o eso lo puede solucionar el que uno empiece a trabajarse qué está pasando en su vida. Por otro lado, les podemos decir que España es el segundo país del mundo donde más pastillas se consumen por habitante. Eso es un problema grave que tenemos que empezar a solucionar. Cuando uno va a una consulta, en muchas ocasiones va intentando que te solucionen la vida, cuando en realidad la vida la tienes que solucionar tú. Las pastillas lo único que hacen es adormecerte el síntoma, pero no curarte. Decimos ese tipo de pastillas, es decir, las pastillas que te sirven para dormir, las pastillas que te sirven para levantarte el ánimo. Cuando uno no tiene el ánimo bien, cuando uno no puede dormir, algo está pasando por dentro y eso hay que solucionarlo porque si no se va a estar repitiendo constantemente y eso deberían ustedes mirarlo.
También deben mirar una cosa, y es que tenemos, como decíamos antes con la entrevista de Ana Belén, tenemos un problema, y es que no queremos reconocer que nos da miedo el ir a un psicólogo, igual que nos daba miedo o vergüenza ir a un dentista o a algún otro médico. Lo que tenemos que hacer fundamentalmente es tener en cuenta que la salud mental es fundamental, que sin la salud mental no vamos a tener el resto, y que tenemos que cuidarnos todo lo que podamos. Y ahora vamos a escuchar un consejito, uno de los que nosotros les damos, y ahora volvemos enseguida. Contraluz, programa emitido y gestionado desde www.radiosapiens.es, dirigido por José Ramón Pagés y el equipo interdisciplinar de toda España, Fundación ANAET. Y vamos a seguir hablando de otras cuestiones y de otras cosas que tienen que ver mucho con nosotros. Nosotros tenemos una serie de reivindicaciones que nos gustaría hacerles a los políticos que no se quieren enterar que la depresión es una enfermedad grave, es una enfermedad que puede ser muy grave cuando no se trata y que es como cualquier otra cosa, o sea, puede ser como un cáncer, es decir, tú puedes empezar con una depresión normal, pero poco a poco te vas dando cuenta que la depresión va aumentando, va aumentando, va aumentando, va aumentando, hasta que al final te entran ideas suicidas, te entra una ansiedad y una desesperación que ya no puedes aguantar y decides que te vas a morir. Eso se puede evitar. Eso se puede trabajar. Hay 1000 terapias, hay 1000 tratamientos, hay 1000 formas de evitar caer en eso. Pero los políticos, en vez de evitar, en vez de prevenir, lo que prefieren es ocultar las cifras. 3.910 personas se suicidaron en el año 2014. ¿Por qué no les hablamos del 15? Pues porque todavía no hay datos. ¿Cuándo tendremos los datos del 15? Pues en el 2017. Es decir, se tardan 2 años o 1 año y pico en dar los datos de los suicidios. ¿Por qué? Porque al Estado no le interesa contar esas vergüenzas. No les interesa que hablemos de esto. No les interesa que se hable del suicidio. No les interesa que se diga que hay 4.000 muertos cada año que se están produciendo por la dejadez de los gobiernos. La Comunidad de Madrid decidió poner un plan choque contra la depresión y lo están consiguiendo. Han bajado hasta un 4%, 4 personas por cada 100.000 habitantes. Eso es un nivelazo. Es decir, hasta que no consigamos que sea 0, no vamos a parar. Pero desde luego, lo que han conseguido la Comunidad de Madrid, hay que darles la enhorabuena, porque eso también se puede hacer en el resto de España. No debe haber ciudadanos de primera y de segunda. Y la salud mental, las personas que les ha tocado tener un problema de salud mental deben ser igualmente correspondidas como cualquier otra enfermedad. Nosotros a los gobiernos les pediríamos, uno, que haya, por ejemplo, un teléfono como el 016, como el que hay para el maltrato, o como el que hay para las emergencias. Es decir, que haya un teléfono que no se registre en el móvil o que no se registre en las llamadas de la factura de teléfono, para que no lo sepa nadie, pero que una persona que tenga ideas suicidas, una persona que crea que pues no tiene salida, que crea que no se le puede ayudar, esa persona que pueda ser respondido en un teléfono nacional por un profesional que le pueda ayudar. Es fundamental. También le pedimos a los gobiernos que los jueces intervengan cada vez que una familia diga, oiga, creo que mi hijo se va a suicidar hoy. Lo que te dicen en un juzgado, y lo hemos comprobado, te dicen, si no se mata, o no mata a alguien, o no hace algo, no podemos hacer nada. Los jueces deberían tener la capacidad de poder decir, esta persona, según su familia, está mal. Vamos a hacer que ingrese en un centro psiquiátrico de un hospital, que se ponga en observación y que se evite el suicidio por encima de todo. Y a partir de ahí, que se haya evitado el suicidio, pues que podamos hacer que esa persona después sea
vigilado, entre comillas, por un psiquiatra y por un psicólogo. Y bueno, nosotros el próximo día les comentaremos más cosas de las que tenemos que hablar en este programa. Muchas cosas, como por ejemplo, vamos a hablar de la prevención. ¿Cómo se hace la prevención en las escuelas? ¿Cómo se hace la prevención en los colegios? Y cómo se puede ayudar a la gente. Nosotros desde aquí, desde Contraluz, queremos agradecerles que hayan estado con nosotros. Queremos recordarles que el próximo miércoles a las 22 horas estaremos con ustedes. Y bueno, y simplemente lo que queremos también es despedirnos y desearles que tengan una magnífica semana y que sean moderadamente felices. En tu programa Contraluz, para solicitar ayuda o cualquier consulta, puedes hacerlo llamando al 911-102-807 o mediante el WhatsApp 601-059-804. O consúltanos las 24 horas de cada día a través del formulario de contacto de la propia web www.fundacionanaed.es o a través de sus redes sociales www.facebook.com/Fundación Anaed y @Fundación Anaed.